Doctor Eduardo Colombo, muchas gracias por la disponibilidad. Este material que vamos a videograbar el día de hoy tiene como propósito el de dar a conocer su trabajo en un encuentro en el marco de lo que ahora hemos llamado la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. Es un encuentro que va a tener lugar los días 5, 6 y 7 de octubre en la Casa de la Primera Imprenta de América. Entonces, muchas gracias por la disponibilidad y por el tiempo. Al contrario, gracias a ustedes de pensar en mí para poder decir algunas palabras. Encantado, Eduardo. Me gustaría entonces dirigir algunas preguntas. La primera pregunta es en este sentido. Desde antes de salir de Argentina, tú tenías una militancia comprometida con el proyecto libertario y también una práctica psicoanalítica. ¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria, Eduardo? Sí, cómo no. La trayectoria es ya larga y lejana. Es decir, yo comencé mis actividades políticas, evidentemente, mucho antes que la formación universitaria, porque ya de estudiante secundario, en razón de las condiciones de dictadura que se vivían en la época, en los años 45, yo comencé una actividad en los grupos de estudiantes y poco a poco me acerqué al anarquismo, que era una idea viviente en la Argentina por la larga historia del movimiento obrero argentino, y a través de eso comencé la militancia que me hizo persistir en esas ideas y en esa actividad todo lo largo de mi vida. Siendo estudiante luego universitario, ya la formación en medicina me ocupó de una manera tal que la actividad militante, digamos así, y la actividad universitaria no se hacían sombra. Es decir, yo podía justamente, salvo las situaciones difíciles que pasó la universidad en ese momento y las largas huelgas que me llevaron a la cárcel, y después al salir de la prisión de manera totalmente ilegal me habían hecho desaparecer como estudiante, es decir, no figuraba inscripto en la Facultad de Medicina. Así que tuvo que pasar un tiempo hasta que después pude recibirme, y ya cuando me recibí comencé a orientarme para el lado de la psiquiatría. Hice psiquiatría en el hospital, comencé como jefe de trabajo práctico, después la enseñanza universitaria, y me orienté rápidamente, porque era también mi interés, hacia la sociología y la psicología, lo que me llevó a seguir los primeros cursos que se hicieron en Buenos Aires de psicología social, que los hizo Enrique Butelman en aquellos años 50, fines de los años 50. Ahí ya me quedé en la cátedra de psicología social, seguí trabajando, informándome, estudiando en un lado en el hospital y en la facultad. Estaba en la Facultad de Filosofía en la época, psicología social, que correspondía a las dos carreras que se crearon en ese momento de psicólogos y de sociología. A través de esa actividad, al mismo tiempo que como psiquiatra en el hospital, seguí activo en la facultad y fui nombrado profesor de psicología social en la Universidad de La Plata. Vale. Y después hacía cursos en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario,
en Córdoba, bueno, en esa época en Montevideo, la actividad era bastante grande y luego me hice cargo de la cátedra de Psicología Social en Buenos Aires. Pero eso fue un corto periodo de un año, porque inmediatamente a esas actividades se produjo el golpe militar de Onganía en el 66, que nos sacó nuevamente a todos de la universidad. Yo digo a todos porque a todos los que estábamos, y vinieron otros a ocupar los puestos que quedaron vacantes. Esa fue la actividad en la Argentina. A partir de allí, como yo era al mismo tiempo redactor responsable de La Protesta, que era el periódico anarquista de Buenos Aires, de la Argentina, la situación se ponía un poco difícil en los últimos años. Yo ya no podía trabajar ni en la facultad ni en el hospital, porque el hospital era también cátedra y entonces había quedado vacía en ese momento. Decidimos con mi compañera, teníamos 2 hijos chiquitos en ese momento, decidimos emigrar. Yo había hecho mi formación psicoanalítica, que no había terminado, porque en la Argentina en esa época, y eso es algo que seguramente si hablamos después del estado actual del psicoanálisis habría que retomarlo, la práctica psicoanalítica estaba determinada por los parámetros de la internacional, claro, que en esa época eran 4 sesiones por semana de 50 minutos, lo que llevaba un tiempo grande, sí, y también una gran dificultad para comenzar, para alguien como yo, que después que me fui de la casa de mis padres, viví de mis medios, digamos, así que no vivía demasiado bien como para poder pagarme un análisis, a pesar de que era médico y psiquiatra, era difícil. La universidad no pagaba demasiado bien, es decir que fueron años bastante complicados, lo cual la situación política hizo que determináramos de partir. Eso fue en el 69. Llegamos aquí a París en el 70, con los hijos de 5 y 6 años tenían. Así que los primeros años acá tampoco fueron fáciles, porque los papeles, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se llama? Los documentos. Los documentos de identidad y los documentos de trabajo, claro, no se conseguían así nomás. Todo exilado les va a decir que para tener la carta de trabajo hay que tener la carta de séjour, y para tener la carta de séjour hay que tener la carta de trabajo. Entonces uno está ahí siempre creyendo que es un imposible. No es un imposible porque se resuelve, pero bueno, hay que ir a la policía cada 6 meses y todo ese tipo de cosas que son. Pero bueno, poco a poco la situación se estabilizó, empezamos a trabajar. Eloísa, mi compañera, rehizo sus estudios de psicología, y yo mis estudios de médico no los pude hacer porque en esa época no había ninguna vía de pasaje de la Argentina, del título argentino de médico al francés. Ahora hay otros medios, hay exámenes más que facilitan un poco la cosa. Pero como psicoanalista no tenía problemas de instalarme, y empecé a trabajar, y eso desde entonces permitió instalarlos aquí. Bueno, desde el punto de vista intelectual, seguramente lo que es importante es que mi formación en psicología social, en sociología y en psicología, me orientaron fácilmente hacia un tipo de pensamiento que se articulaba fácilmente con los trabajos de Castoriadis en Francia. Pensando en la entrevista de hoy, me fijé que en los primeros años de llegar a Francia habíamos
comenzado a sacar una revista anarquista llamada Lanterne Noire. Y en el primer número, no, en el segundo número, en los años 73, creo, más o menos, o 74, hizo un largo artículo sobre la integración imaginaria del proletariado, se llamaba, donde cito varias veces a Cardin, que era el seudónimo de Castoriadis, cuando publicaba en Socialismo y Barbarie. Socialismo y Barbarie. Y no estaba publicado todavía la institución imaginaria de la sociedad. Pero ya en esos artículos de Socialismo y Barbarie, están presentes los elementos fundamentales del imaginario, del simbólico, claro, de la manera en que Castoriadis trabajaba esos temas, y que se articulaban perfectamente con mi manera de pensar, que me facilitó mucho la participación, digamos, claro, a la forma en que Castoriadis presentaba los problemas de la institución de la sociedad.